Pastor, si te contara que llego a diciembre y muchas de esas cosas que decía y puse en la lista no llegaron, no se dieron. Entonces uno debe animarse a creer que Dios puede. Y quiero hablarte de esto, cómo creer que Dios puede, cómo tengo que hacer yo en lo que resta de este diciembre, en lo que viene, el año que viene, para creer que Dios puede. Lo primero, dale mayor peso a la palabra de Dios, dale mayor peso a la palabra de Dios. Dice el versículo 27, cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Miren, estadísticas, probabilidades, pronósticos, diagnósticos, posibilidades, todas las cosas que nosotros pasamos en la vida terminan enmarcados dentro de esto. ¿Cuántas probabilidades hay de que pase? ¿Cuántas posibilidades ves que esto se dé? ¿Cómo vienen los números? ¿Cómo fueron los últimos meses? ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo nos fue con esta decisión? ¿Cómo fue cuando decidimos esto? Todo lo queremos enmarcar en probabilidades, posibilidades, ¿no? No es alentador el resultado. Mirá, y haciendo números rápido, no sé si cómo estamos, no sé si se va a dar, el médico no dio el resultado que queríamos, no veo el cambio en esta situación, pastor. Todo lo llevamos a posibilidades, a pronósticos. Y qué difícil pareciera ser luchar contra esto. Porque uno quiere creer, uno desea creer en Dios, pero cuando se planta frente a esto pareciera ser tan difícil. Y encima, acoplado a esto que escuchamos, se refuerza la idea con lo que vemos o dejamos de ver. O sea, es lo que escuchamos, lo que vemos o dejamos de ver. La falta de resultado o el resultado no deseado. El cambio que nunca llegó, ¿no? El llamado que nunca llegó, el mensaje que nunca llegó, los números que nunca cerraron. ¿Qué pasa con esas cosas que no se dieron? En las cuales creíamos que Dios podía hacer algo, pero aparentemente nada pasa. Ahora, estos dos ciegos de la historia nunca habían visto a Jesús, ni a nadie obviamente, ¿no? Lógico. O sea, pero nunca habían visto a Jesús. Imagínense temporada tras temporada en aquel tiempo intentando descifrar los caminos, las cosas. En la iglesia en Buenos Aires hay un matrimonio, los Pusitanela, están grandecitos, siempre ellos cantaban folclore, cada tanto cantan en la iglesia ahí en Buenos Aires, y ella es ciega de nacimiento, y se casó y él empezó a perder la vista de una forma muy rápida, ¿no? Entonces cuando quisieron ser padres, el médico le dijo: mire, Beatriz, esto no es posible, no es factible, porque tienen altas probabilidades de que sus hijos sean ciegos. O sea, sos ciega de nacimiento, tu esposo está perdiendo la visión a una forma acelerada, lo más probable es que sus hijos no vean, ¿no? Y contra todo pronóstico ellos oraron al Señor, confiaron y tuvieron dos hijos que, lejos de su ceguera, o sea, excelentes, sanos, hermosos, preciosos para el Señor. Ahora, era increíble, yo soy amigo de Nancy, una de sus hijas, y iba a la casa, así que era increíble ver a Beatriz en la casa moviéndose. Parecía que ella veía, ¿no? Claro, después sabía que las cosas siempre en el mismo lugar, ¿no? Los mismos pasos, pero se movía con una velocidad, abría la alacena, sabía quién estaba en la casa por el perfume.
que si éramos adolescentes podíamos decir otra cosa, ¿no? Pero, o sea, sabía quién estaba y te saludaba. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿no? Y sin hablar, y dice, ¿cómo hace, no? Claro, sus sentidos más trabajados, desarrollados, y ella se movía junto a él de una forma increíble. Tuvimos un compañero de instituto de Ecuador, se llama Willy, ¿no? Argudo, y él es ciego, y él pudo ver en un lapso de unos 3 años, cuando nació, el médico amigo de la familia agregó oxígeno de más, eso le dañó los ojos a Willy, así que lo dejó ciego, lo operaron un montón de veces, y en una de esas operaciones él logra ver por 3 años y luego vuelve a perder la vista. Está tan delicados sus ojos que ya no puede operarse. Cuando él vino a Argentina, buscó si había una chance y le dijeron, no, esto no es posible. Ahora, cuando estaba pensando y meditando en la palabra y me acordaba de ellos, decía, qué bárbaro, ¿no? Ellos, Willy tenía sus medias, por ejemplo, con botones, ¿no? Imagínense que a nosotros se nos pierde la media, ¿no? O sea, Willy tenía sus medias con botones, sabía qué par iba con qué par por los botones, ¿no? O sea, tenía su registro. A veces uno entraba a la pieza en el instituto bíblico todo apagado y Willy buscando algo, y uno naturalmente decía, ¿qué haces, Willy, con la luz apagada, ¿no? O la cantidad de veces que hemos entrado al baño porque vimos la luz apagada y Willy, ¿por qué no prendés la luz? Y él decía, pero ¿para qué quiero prender la luz? Decía, ¿no? O sea, él es un genio, ¿no? Siempre nos bendijo mucho con su actitud. Ahora, él necesitaba tener oídos abiertos para poder guiarse, ¿no? Y en una temporada de construcción en el instituto nos pasaba que a veces lo encontrábamos a Willy en cualquier lugar del instituto perdido. ¿Por qué? Por el ruido de las máquinas que estaban en aquel momento tirando la capilla abajo, ¿no? Ahora, cuando pensaba en estos 2 hombres, digo, no había bastón en aquel tiempo, no había calles, o sea, era tierra, no había cosas regulares, o sea, cualquiera se podía atravesar, cualquiera podía, o sea, no se veía como hoy se ve. Así que imagínense cuánto les habrá costado, no solo a ellos, a todos los de aquel momento, ser ciegos. No fue un día, no fue una semana, fueron muchos años, mucho tiempo sin poder ver. Ahora, no podían ver, pero sí podían escuchar, y frente a ese escenario decidieron darle mayor peso, no a la realidad, sino a lo que estaban escuchando. Decidieron darle mayor peso a la palabra. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17, y dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Para ellos 2, la jornada se repetía, el problema seguía, pero ellos aprovechaban para hacer crecer su fe, para aumentar su fe. Y dice el versículo 28, entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. O sea, estos ciegos empiezan a clamar por compasión. Aquel que no solo les podía sanar, sino que también entendían lo que vivían, lo que atravesaban. Porque no es que de pronto tenemos un Dios que, bien ajeno a nuestra realidad, solo es dador de cosas y listo, bueno, ¿qué andas necesitando? No, la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que pasamos, o sea, que Él fue tentado en todo, no pecó, no. Pero Él sabe lo que pasamos, Él sabe cómo nos sentimos, Él sabe lo que atravesamos. No es una relación distante, Él entiende bien porque Él mismo, Él fue tentado, lo provocaron, lo buscaron, intentaron hacerlo caer, lo traicionaron, lo vendieron. No, todas esas cuestiones en las que uno quisiera establecer justicia por mano propia. Pero este Jesús era distinto y fueron a Él diciéndole lo que necesitaban, reconocían que lo necesitaban y que frente al problema que tenían, Dios tenía lo que ellos necesitaban. El mismo Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 7, dice,
pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Ahora, no por lo que creo que va a pasar, porque creemos en la palabra, en eso. Vivimos por lo que creemos, en la palabra creemos. Así que a pocos días de cerrar el año necesitamos aferrarnos más a lo que Dios dice. No es que están diciendo que podría pasar, no es que el juez dijo tal cosa, no es que el doctor dijo tal cosa, no es que el maestro de la clase dijo, no es que en el colegio, en el trabajo avisaron que, no es que todos hablan. Pero necesitamos en el cierre de este año y para lo que está por venir, aferrarnos más a lo que Dios dice, dejar que la palabra haga el recorrido completo. Porque a veces venimos, escuchamos, sube acá y de ahí no baja. Y no baja el corazón y lo más importante, no se exteriorizan acciones. Venimos, escuchamos y nos vamos. Y la palabra dice, no sean solo oidores, sino hacedores. No sean solo oidores, sino hacedores. Que la palabra haga el recorrido completo. Que puedas ir en la semana a meditar lo que Dios te habló. Porque a veces tomamos la lectura como una cuestión de cumplir con Dios. Gloria a Dios por YouVersion. ¿Cuántos usan la aplicación de la Biblia? Levanten la mano. Pero de la misma forma que está bueno, de la misma forma a veces está mal. No la aplicación, lo que te puede generar. O sea, capaz que ya no lees tanto por el amor a palabras, sino para que la racha no se te corte. No, para que te den una insignia más, una medallita más. Y entiendo que es la motivación, que busquen que la gente lea. Pero guarda con esto de caer en, tengo que leer. Como si tuviera que leer el diario, ¿no? Dios no nos está pidiendo que le describamos la dificultad de la situación, sino que le creamos más. Dale mayor peso en lo que resta de este año, en lo que viene el año que viene, a la palabra de Dios. Dale mayor peso a la palabra de Dios. Pero también busca al Señor de una manera constante. Dice el versículo 27, cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y Él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Miren, muchas veces escuché esta pregunta, ¿cuánto tengo que orar? ¿Cuánto más tengo que orar por una situación? ¿Cuánto es suficiente para pedirle a Dios? ¿Cuántos días tendría que mantener mi oración por algo? La respuesta rápida a eso sería, bueno, hasta que Dios responda. Y si Dios no responde, ¿cuánto más tengo que orar? ¿Cuánto es necesario? Dios ya sabe, le canso a Dios pidiéndole lo mismo, repitiéndole. Ahora, seguido de eso es, si Dios escucha y si Dios conoce, ¿por qué no responde rápido? Si nosotros nos enojamos cuando queremos llamar a alguien y escribimos y no nos responde rápido, para eso le compramos el teléfono, ¿no? O sea, está en línea y no me responde, lo vio. Y peor, le saca el tilde azul para que no sepa cuándo lo leyó. Se hacen los interesantes algunos, ¿no? Sacando el doble tilde. ¡Respondeme! O sea, ¿no? Y si Dios me escucha, ¿por qué no me responde? ¿No? ¿Dónde está? Miren, Jesús terminaba de resucitar a la niña, ¿sí? O sea, va, sana a la mujer con el flujo de sangre. Se va este líder, le dice, mirá maestro, mi hija murió, si vos vas y orás, así que lo acompaña, llega a la casa, después léelo, ¿no? Están tocando los del funeral, los manda a salir de ahí rápido, se encierra, la despierta, ¿no? Ora por ella, se levanta, gloria a Dios, le dan de comer, sale de la casa y ahí los ciegos, me encantaría saber un poco más de detalles, no hay, ¿no? Ahí, como diciendo, alguien les tiene que haber avisado, ¿no? Ahí salió Jesús, ahí salió Jesús. Jesús, hijo de David, tenés compasión de nosotros, tenés misericordia de nosotros, ¿no? Ahora, el texto dice algo muy importante. ¿Jesús les responde ahí? No. Jesús ni les responde.
¿Y qué hace Jesús? Se va a la casa donde se hospedaba. O sea, eran ciegos. ¿No? Sale, Jesús, hijo de David, tené compasión de nosotros, Jesús. Y se va. Y dice el texto que los ciegos lo siguen, no sé cómo. ¿Sí? No sé cuán lejos estaba la casa donde se hospedaba Jesús. Ahora, no es que Jesús les estaba haciendo sufrir, no es que Jesús estaba haciendo el difícil. Uno dice, pero ¿por qué no les respondió de inmediato? Y a veces esa es la sensación que tenemos. Dios, ¿cuánto te tengo que pedir por esto? Vos no ves que estoy mal, vos no ves que verdaderamente necesito esto, vos no ves que verdaderamente te creo, pareciera ser desesperante muchas veces y Jesús no le responde. ¿Será posible que venía de sanar a una mujer solo porque lo tocó? ¿Será posible que se tomó el tiempo para ir a la casa de una niña, orar por ella y a nosotros que le pedimos algo que Jesús podría hacer así, no responde? Y esa es la sensación que tenemos. Dios, ¿qué pasa? A nosotros sí y a mí no. Haces todo con la otra familia, con el otro ministerio, con esto y a mí nada. Esa pareciera ser nuestra sensación muchas veces. ¿Cuánto te tengo que pedir? ¿Qué más tengo que hacer? Pareciera ser lo que nos pasa y no responde de inmediato. Ahora, ¿sabe qué me gusta de esto? Estos ciegos podían haber dicho, ya está, Jesús no nos quiere atender, Jesús no quiere hablar con nosotros, Jesús no nos va a sanar, ya está, lo intentamos, fuimos claros, le gritamos los dos, nos escucharon, la gente escuchó, él tuvo que haber escuchado, vámonos. Pero ellos siguieron creyendo que Jesús los podía sanar. Y no solamente siguieron creyendo que los podía sanar, sino que el clamor se sostuvo y la constancia fue la misma porque lo siguieron. No lo iban a soltar así nomás, lo siguieron buscando. El salmista dice en el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, o sea, y en su ley medita de día y de noche. No un tiempito, medita. Y meditar no es lo mismo que leer. Meditar es tomarme el tiempo para volver a repasar el texto en mi mente, para volver a repasar el texto en mi corazón, para ver cómo es Dios, cómo lo aplico a mi vida, cómo puedo hacer para vivir esto que leí. Eso es meditar. Es pasarlo una y otra vez por el corazón, por la mente. Es una y otra vez releerlo para ver cómo puedo vivir esto. No dice, bienaventurado el que lee. No, dice, bienaventurado aquel que tiene en la ley de Jehová su delicia, pero que medita en ella de día y de noche. Insisten, son constantes. Estos ciegos fueron constantes aún en medio de la dificultad. Ya venía difícil la cosa y aún así, en ese aparente oído cerrado, siguieron creyendo que ese Jesús, que todavía no les había dicho nada, les podía sanar. La fe no se debilitó, se hizo más fuerte, más profunda. La constancia les permitió evidenciar su fe. Cuando Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que puedo darle la vista? Y ellos dijeron, sí creemos. Por eso estamos acá. Constancia. Es ir al trono de la gracia creyendo que Dios lo puede hacer. Creyendo de manera constante que lo necesito. Porque ese clamor fue una expresión de necesidad. Nosotros te necesitamos lo que hay en vos. Amo el Salmo 27:8, ¿no? Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. A veces pareciera que somos nosotros los que tenemos, ¿no? Es como el que se hace el difícil, ¿no? Al que le gusta que le roguen.
Bueno, acá vengo, Dios, a ver si me querés escuchar, ¿no? Y como que Dios está medio ofendido, porque como venimos una semana que no oramos, así que Dios nos dice, así que volviste, ¿no? Ah, ahora ¿qué necesitas, no? Todo eso pasa por nuestra cabeza, ¿no? Y es entender que el primero que quiere hablar con nosotros es Dios. Es el primero que, para usar una ilustración que entendamos, es el que todas las mañanas pone el agua para el mate. Porque quiere hablar con nosotros. Es el que va al costado de tu cama y te dice, che, charramos un ratito. Vení a conversar conmigo, ¿no? Yo sé que tenés un montón de cosas en el laburo, sé que hoy tenés que pasar por tal lugar, pero ¿no te querés levantar unos minutos antes y charlamos? Porque quiero hablar con vos. O sea, ¿cómo resistirse a eso, no? Claro, es que a veces estamos tan cansados. Es la constancia. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Busca al Señor de una manera constante. Lo tercero, recordá que Él es el dador de todas las cosas. El versículo 28 dice, entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y Él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? O sea, Jesús les hace una pregunta clave, un poco obvia pareciera, ¿no? Pero dice, ¿ustedes creen que yo puedo darles? ¿Ustedes creen que lo que ustedes necesitan lo tengo yo? ¿Que lo que ustedes no alcanzan y sus límites yo puedo darles? ¿Ustedes creen eso? Y la pregunta pareciera ser muy obvia, pero en estos tiempos de autosuficiencia, la pregunta no es nada obvia. Porque nosotros solemos validarnos, solemos tener una percepción errada de nuestra vida espiritual. Entonces nos comparamos, no somos tan malos como el que acaba de asesinar a su familia, no soy tan malo como el que salió en las noticias que robó, no soy tan malo como aquel que le encontraron el cargamento de drogas, no soy tan malo, no necesito tanto de Dios como si él sí necesita, pastor. No, mi vecino de enfrente, o sea, no. Sí, no soy perfecto, pero tampoco soy tan malo, o sea. Esa percepción que nos creemos y nos lleva a dejar de buscar de Dios, a creer que Dios no tiene tanto trabajo conmigo, es como digo, la Biblia dice que Dios tiene contado cada uno de nuestros cabellos y digo, bueno, yo no le doy tanto trabajo al Señor. Algo así, pero en lo espiritual, ¿no? Como, no, yo estoy bien, Señor, ocupate de otro que vengo bien. O sea, ¿no? Es pensar que Dios solo quiere obrar de acá, de lo exterior hermoso que te dio para afuera. Así que tenemos esas oraciones tan particulares, Señor, bendecí mi familia, que son oraciones hermosas, ¿eh? Bendecí mi casa, bendecí mi trabajo, bendecí a mis vecinos, andamos tirando bendiciones para todos lados. ¿Sí? ¡Qué lindo! Pero de pronto sin entender que el interior necesita. Un ejemplo claro de esto es cuando te viene visita sin avisar. Entonces vos terminás metiendo el desorden en una pieza y la cerraste. Rápido. Desodorante en el baño. La cortina. Agarrás la ropa que está en el piso. ¡Trac! Tiraste, ¿no? Acomodás la silla, sacás. Sí. Y todo parece que está en orden. Y al que va a tu casa no va a mirar si está desordenado, pero vos le hacés creer o le hacemos creer al que viene que todo está en orden, que todo está bien. Nosotros sabemos que no está todo en orden. Nosotros sabemos que la visita hay partes donde no va a entrar, así que tranquilos que nuestro secreto está guardado. Bueno, con nuestra vida espiritual es algo parecido. Nos sentimos y nos creemos tan autosuficientes y creemos que todo lo que logramos es mérito propio.
Somos tan buenos, somos tan justos, somos tan capaces, ¿no? Que nos convertimos en los dadores de lo que tenemos. Somos nosotros los que le damos a nuestra familia, somos nosotros los que tenemos la fuerza, somos nosotros. Hoy Janet decía algo tan real, ¿no? Tenemos salud. Es hermoso volver a verla dirigir, adorar al Señor. Ir a saludarle era ir en cámara lenta, porque le dolía su cara. A otro le duele la cara de lo feo, pero están en otra iglesia eso. Acá no, acá son todos hermosos, hermana. Y ella así estaba, y hay que ir despacio, ¿no? Y hoy verla hablar, dirigir, qué bueno que es Dios, ¿no? Y qué bueno es reconocer que es Dios. Por eso la pregunta de Jesús a estos hombres fue, ¿ustedes creen que yo puedo darles? Y en la oración es la pregunta de Jesús, ¿vos crees que yo puedo darte esto? ¿O sos vos pidiéndome un centro para llevarte la gloria a vos? ¿Vos creés que voy a ser yo el que te lo doy o creés que vas a ser vos? Es lo que pretendió hacer el pueblo con Dios. En Jeremías 2:13 dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Dice, dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí la autosuficiencia y cavaron sus propios pozos. No, nosotros podemos. Vamos a llenar estos pozos y dice, no pueden retener agua. Dos males. Nos vamos y nos damos al trabajo, a la tarea de pensar que sí podemos. Y podemos, ¿cómo podemos ser tan obstinados de desplazar a Dios y adjudicarnos la gloria de las metas obtenidas? En Oseas capítulo 11 hay un pasaje que grafica mucho esto con el pueblo y dice, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar. ¿Quién le enseñó? Dios, dice, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo, pero a Israel no le importaba. ¿Por qué? Porque mientras más, ¿quién lo buscaba? Dios. ¿Quién es el que nos busca? Dios. ¿Quién es el que se interesa por nosotros? Dios. Y dice, mientras más lo hacía, más se alejaba. Y mientras más lo hacía, ni le importaba por qué era. No es una cuestión de suerte. No es una cuestión de que se alineen los planetas. No es una cuestión de cómo viene la mano en el gobierno, lo que fuere. Es saber que es Dios. Cuando mantengo mi corazón alineado en gratitud, entiendo quién me hizo, quién lo hace, quién me sostiene, quién puede darme absolutamente todo lo que mi vida y mi alma necesitan. No soy yo, no es mi conocimiento, no son mis contactos, es creer que Dios puede. Y si creo que Dios puede, automáticamente voy a llevar mi mente a recordar lo que Él ha hecho, lo que Él ya hizo. Como veníamos hablando, hasta aquí nos ayudó el Señor. Es volver a recordar todo lo que hemos pasado. Hasta aquí el Señor fue bueno. Recordando que Él es el dador de todas las cosas. Y termino. Confía que en sus manos está el poder que transforma. Dice el versículo 29, entonces Él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Miren, los ojos de estos muchachos hicieron algo toda su vida hasta ese momento, pero nunca hubo cambios, ¿no? Aproximadamente parpadeamos entre 15.000 a 19.000 veces por día, sacando que estés nervioso y parpadeas más.
O que estés mirando televisión y parpadeas menos. Pero es un promedio, ¿sí? Así que entre 15.000 a 19.000 veces no te pongas mañana a contar cuánto. 28.000, no te pongas. Ahora vas a estar. No, pastor, está. Probá cuando te vas a dormir, contá ahí. No podemos hacer la cuenta por mes, ¿no? Podríamos hacer la cuenta por año y por los años X. Ahora, estos dos ciegos, sus ojos hicieron algo toda su vida y es parpadear, ¿no? Se abrían, se cerraban, pero nada, no había cambios. La misma acción. ¿Te suena? Hacer lo mismo y no cambia nada. Pensás que en el próximo parpadeo se va a dar, pero no pasa nada. Pensás que en la próxima oración se va a dar, pero no pasa nada. Pensás que la próxima reunión va a ser y no pasa nada. No. Pensás que ahora el mes que viene sigues y no pasa nada. Pensás que esta vez sí se va a dar. Esta vez va a ser la vez que todo cambie. Ahora, no cambió nada hasta que el Señor puso las manos sobre ellos. Y esos ojos no volvieron a ser los mismos. No pasó nada hasta que Jesús puso sus manos sobre sus ojos. Dice el versículo 30, entonces sus ojos se abrieron, algo que hicieron toda la vida. Porque uno dice, qué absurdo es aclarar lo obvio. Subimos arriba y sí, no vamos a subir abajo, dicen los sapiensales. Bajamos abajo también, o sea, ¿no? Y uno dice, si abrís los ojos, vas a ver. ¡Wow! ¡Qué revelación que tiene la Biblia en eso! No, es que esos ojos se habían abierto un montón de veces. Esos ojos volvieron a ser una vez más lo que quizás hasta esa jornada habían hecho 6.000 veces, 4.000 veces. No sé cuánto llevaban parpadeando. Y una vez más, ese día, después del toque de Jesús, esos ojos se abrieron. Y la Biblia dice, y pudieron ver. Jesús les advirtió, no se lo cuenten a nadie. O sea, se abrieron como tantas otras veces, pero ahora pudieron ver. No, pero pastor, es que la cosa está tan difícil. No, es que la cosa se vuelve imposible. Esto no va a cambiar, esto va a ser eterno, no pasa nada. Ya les dije, ya hablamos, ya buscamos, ya tratamos de 1000 formas y no pasa nada. Igual que los ojos de esos ciegos. Y pasa el año, no se resuelve. Y parece que uno se estanca, ¿no? Y de pronto, lo que solo necesitamos en ese momento es el toque de Dios que transforma nuestras vidas. Es el toque de Dios el que hace que las cosas sean distintas. No es el consejo del hombre. No es un remedio casero. Es el toque de Dios, indescriptible, único, sobrenatural, el que cambia las cosas. Ahora, qué hermoso habrá sido ese momento. Porque luego de que Jesús pone sus manos sobre sus ojos y les dice, conforme a su fe, de acuerdo a su fe, a la fe que tienen, a la fe que hizo que se movieran, que sean constantes, que buscaron, que no dejaron de creer que se iba a dar, conforme a esa fe, en mí se ha hecho. Y dice que vieron. La pregunta es rápida. ¿Qué es lo que vieron? A Jesús. Sus ojos vieron a Jesús. Qué bueno es cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios toca nuestro corazón.
Y eso que nublaba nuestra capacidad de ver, y eso que nos estaba llevando a la ruina, a la perdición, a enceguecer nuestros ojos. La obstinación, el orgullo, la autosuficiencia, la falsa humildad, el odio, el pecado. Y de pronto el maestro pone sus manos y sus ojos vieron. El Salmo 89 dice en el versículo 8: Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta, aplastas al gran monstruo marino, dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo, tú lo creaste todo. Creaste el norte y el sur, el monte Tabor y el monte Hermón, alaban tu nombre. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano. Tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. ¿Cómo no vamos a creer que nada de lo que hoy pasamos puede cambiar? ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que hizo los cielos y la tierra, que el mundo le pertenece, que su mano tiene poder? Yo no sé qué situaciones vas a vivir o estás pasando, pero necesitamos creer que Dios puede. Y no es una cuestión ni una frase donde como caprichosos le pedimos todo a Dios porque Dios puede. No, es conforme a su voluntad. Pero no dejes de creer que Dios puede. ¿Y cómo lo hago, pastor? Dale mayor peso a la palabra de Dios. Yo te lo he contado muchas veces ya. Pero en mis tiempos de rebeldía, mi mamá oraba por mí todos los días. Ya lo escuchaste 1000 veces. Y la gente de la iglesia le decía: Marta, deja de orar por tu hijo, que se dé la cabeza contra la pared. Me cansé infinidades de veces de ver a mi mamá arrodillada en la cocina. La mesa tiene la marca de la Biblia ya porque la hable todas las mañanas. Una mujer que se pone anciana, se pone vieja, una mujer que no puede con hijos varones más grandes, más fuertes físicamente. Claro. Pero mientras uno puede ver la imposibilidad física, ella no dejaba de creer en un Dios que era más grande. Y mientras el mundo puede seducirte, hay un Dios de poder que hace conforme a la oración poderosa de sus hijos. Y la oración da resultado. Dice la Biblia: los que siembran con lágrimas. Quizás a tu oración le falten lágrimas. Lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de dependencia, lágrimas que le vuelvan a decir: Señor, no sé qué hacer. Como decía el rey Josafat. El rey Josafat se vio amenazado por el ejército y dijo: Señor, no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Señor, pero a vos elevamos nuestros ojos. Quizás a tu familia le falta una siembra, por goteo. Una oración con lágrimas. Porque la palabra dice que los que siembran con lágrimas van a recoger con regocijo. Una siembra poderosa. Cree que Dios puede. Dale mayor peso a la palabra de Dios. Busca al Señor de una manera constante. Recordá que Él es dador de todas las cosas. Y confía que
En sus manos está el poder que transforma. Con tus ojos cerrados, tómate unos minutos para pensar qué cosas hicieron que tu fe mengue. ¿Qué cosas hicieron en este año que tu fe no creciera como tenía que crecer? ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicieron que te pongas las cosas al hombro? Dejaste de confiar en Dios, dejaste de depender de Dios y empezaste a cargar los problemas vos, empezaste a cargar a tu familia, empezaste a cargar los problemas económicos, los problemas de salud. Hubo un desgaste. En un momento dejaste de creer en Dios, dejaste de ir a ese Dios, dejaste de creer que lo que la palabra habla es verdad y empezaste a dar oídos a 1000 voces, a la realidad que tus ojos ven, y olvidamos que nosotros no somos de los que van por vista, no somos de los que miran y saben lo que va a pasar. Nosotros andamos por fe. Es creer lo que dice la palabra. Es creer que si Él habla, Él no miente. Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Y es creer que su palabra tiene poder. ¿A dónde más iremos, Señor? Si solo vos tenés palabras de vida eterna. Señor, es tu mano y tu brazo el que nos sostienen. Sos vos el que hace, Señor, brotar ríos en la sequedad, el que abre camino donde no lo hay, el que llama a la existencia lo que no existe, el que con su palabra hizo todas las cosas. Es creer que Dios puede. Es creer que Dios puede cambiar tu familia. Es creer que Dios puede cambiar esa situación. Es creer que Dios puede, no nosotros. Es creer que Dios puede. No es el método. No es nuestra capacidad.